Buenos días, señor Bulmaro Pacheco. ¿Cómo está? Buenos días. Bien, gusto saludarlo, todo bien, Radio Álamos. Radio Álamos, desde acá saludándolo con mucho gusto para conocer su opinión. El día de hoy, pues obviamente tenemos un aniversario luctuoso de la muerte de Colosio, una muerte que sacudió al país y la política en general. Sí, bueno, pues son 29 años ya en que esa muerte obviamente cambió parte de la historia de México, dio lugar a alternancias, a problemas internos en el PRI, a la generación de otros nuevos partidos, a la generación de nuevas leyes electorales, a que el PRI perdiera la mayoría legislativa en el 97, que perdiera la Ciudad de México, que también perdiera la presidencia de la República en el 2000. Causas que no podríamos atribuirlos nada más a la muerte de Colosio, sino también al agotamiento de un método sucesorio que empezó a hacer crisis en 88, cuando se sale en Cuauhtémoc, Porfirio, y se crea la Corriente Democrática y luego se crea el PRD. Posteriormente el asesinato, al mismo tiempo que acelera la crisis económica, acelera la crisis política y bueno, dio lugar a que se votara bien en el 94, pero que posteriormente se suma la crisis política más la crisis económica y el país se vio envuelto en muchos escándalos y el PRI en derrotas notables que marcaron su historia hasta esta fecha. ¿Qué tenemos de aquel 94 a este 2023? ¿Qué tenemos de lectura, de aprendizaje en cuanto a lo que ha venido pasando en Bulmaro en el partido? Bueno, en primer lugar, como decía Enrique Krause, de que no nos dábamos cuenta que la política en México y en el mundo se hace a navajazos, que 66 años después de la muerte de un candidato electo, Álvaro Obregón, ya presidente electo a la presidencia, pero que había provocado problemas porque la reelección había sido una de las banderas de Madero para tumbar a Porfirio Díaz. Otra vez se repite un magnicidio de ese nivel en la persona de Luis Donaldo Colosio y que hasta la fecha sigue el debate: quién fue, quiénes fueron, por qué lo asesinaron, cuál fue el rumbo, aunque el autor material esté preso en Almoloya y en otras cárceles de México, cárceles federales, pues queda como en el caso de Kennedy, de Luther King, de Olof Palme, quiénes instrumentaron el crimen, de dónde vino la instrucción, por qué lo mataron. Bueno, pues eso acentuó la crisis en México y provocó también el cambio político que todavía no concluye en México, unos positivos, otros negativos, unos contradictorios, otros para alabarlos, pero sí la verdad es que la muerte de Colosio a 29 años, ya vimos, cambió parte del curso de la historia de México y es lo que estamos enfrentando ahorita. ¿Qué vivíamos en aquel 94 previo a la designación de Colosio como candidato? ¿Mucha tensión, lo recuerdas? Bueno, yo creo que se estaba reflejando una crisis en el método sucesorio inventado desde 1923 por Álvaro Obregón cuando seleccionó candidato a Plutarco Elías Calles. No se había dado una crisis de esa magnitud porque vino un conflicto con los militares en el 40 con Almazán, otra vez los militares en el 52 con un candidato que sacó el 16% de la votación. Pero a partir de que fue reformado el partido de PNR a PRM y de PRM a PRI, se institucionalizó y ya se evitó el conflicto interno hasta que tronó la bomba en 88. Ya había habido una manifestación de crisis en 76 cuando el presidente, el candidato López Portillo iba solo en la presidencia por la presidencia de la República. Y en 88, cuando se enfrentaron dos corrientes, la de izquierda encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y la institucional que representaba el presidente de la República, y chocaron, se salieron, crearon una ruptura que le costó al PRI casi 7 millones de votos, reformas electorales y la creación de un nuevo partido político en 1989 que fue el PRD, que dio mucho de qué hablar hasta recientemente, que se agotó y que casi pierde el registro en la elección del 2018, cuando López Obrador se sale, Cárdenas se sale, y crean otro partido político que es Morena, que tuvo su cimiento y la mayor parte de su base en un PRD alicaído. Yo creo que eso ya lo estábamos viviendo, ya se sentía,
ya la presidencia de la República empezó a ser disputada por varios grupos, pero el sistema no encontró el método para satisfacer a todos, para resolver en paz. Y fíjate lo que ha sucedido. Desde Miguel de la Madrid, que seleccionó a Carlos Salinas de Gortari, no ha habido un presidente de la República que seleccione un candidato ganador hasta ahorita. Salinas obviamente seleccionó a Colosio, pero lo mataron. Zedillo no tuvo candidato, pero favoreció la candidatura de la Bastida, que perdió. Sí. Fox quería de origen a Santiago Krill y el PAN se le amachó y le salió con Calderón. Calderón quería imponer a Ernesto Cordero su alfil desde el principio, pero el PAN se volvió a machar y postularon a Josefina Vázquez Mota. Peña Nieto se llevó hasta el último la sucesión, creyendo que con un candidato civil, que no fuera priista, que no fuera partidista, iba a tener éxito, y el PRI quedó en tercer lugar y no triunfó el candidato del presidente. Entonces, lo que está ahorita en debate y es con López Obrador es si López Obrador se irá a salir con la suya de postular a un candidato que gane, o si la oposición tendrá realmente las armas necesarias desde el punto de vista electoral para evitar que repita Morena en el 24. Todos esos cambios, una parte muy importante, hay que atribuirlos al cambio violento que ocurrió con la muerte de Colosio, a mi juicio. Sí, claro, indudablemente todos, son las repercusiones de todos los actos que han sucedido, claro. Uno tras otro, ¿no? A lo largo de la historia. Esta mañana, Bulmaro, platicabas que habría una celebración o el recordar el aniversario luctuoso en un homenaje que le brinda a la Fundación Colosio, ¿no? Sí, la fundación aquí en Hermosillo, la familia, una misa en la tarde en la Catedral de Magdalena, muchos amigos en el Panteón de Magdalena, muchos religionarios, seguidores de Colosio en cada uno de los municipios del estado, haciendo guardias en el monumento. Y pues es una época propicia para replantearnos en serio qué sigue para México, tomando como base el ideario de una gente honrada, pura, digámoslo, de muy buen nivel, que seguramente hubiera propiciado los cambios que México requería en esa época y hubiera prolongado por un tiempo seguro la presencia del PRI en la presidencia de la República, pero hubiera dado lugar también a una alternancia más madura, más constructiva y menos perniciosa para México como la que estamos viviendo en estos momentos. Oye, Bulmaro, no sé cuál sea tu opinión. En mi percepción, siento que aquel candidato llamado Luis Donaldo Colosio llegaba en el momento en el que había que limar todas las asperezas que se venían viviendo, ¿no? El tema con Manuel Camacho, y luego una serie de situaciones al interior del partido ríspidas, y parecía que Colosio sería quien encabezara la unidad de nueva cuenta. No sé cuál sea tu percepción al respecto. Pues sí, realmente él había tenido la oportunidad de dirigir al partido desde 1988, diciembre, y promovió de ahí al 92 que pasó de secretario de Desarrollo Social, cambios estructurales muy importantes en el partido que contribuyeron a fomentar la unidad, la inclusión de todos los grupos, inventó los consejos políticos municipales, estatales, nacionales, para que hubiera un mayor debate entre los periodistas. Creo yo que el PRI hubiera llegado con Colosio a la cuarta reforma, no la cuarta transformación como la que dicen ahora, pero sí a la cuarta reforma de PNR, PRM, PRI y luego lo que siguiera, porque ya había la experiencia de un gobierno exitoso los primeros 5 años como fue el de Carlos Salinas de Gortari, que propició las reformas más importantes en materia política y económica. Y bueno, obviamente lo que faltaba, reformar la Corte, reformar la relación con los municipios y los estados, reformar el poder de origen. Y eso yo creo que Colosio lo tenía muy, muy presente, no solo por su formación profesional, sino porque sabía leer muy bien la actualidad de México. Y eso es lo que él traía en las alforjas y fue lo que se evitó con su muerte. Okay. ¿Cuánto queda del colosismo hoy en día, Bulmaro? Pues mira, queda el recuerdo de él. Estos eventos, cuando tú vas a las guardias que crees que nadie va a ir, va mucha gente. Ahorita en la guardia mucha gente que pasaba en los carros gritaba Colosio vive, viva Colosio y todo lo demás. Está muy presente porque las nuevas generaciones han aprendido a valorar realmente a las gentes que aportaron algo para México, que tuvieron la oportunidad. Y no olvidemos también que es una de las cosas que se les olvida a los morenos y a los de la 4T,
que creen que reinventan la historia permanentemente con su llegada al poder, sin ver que el PRI hasta ahorita, y reto al que quiera debatir el tema, Ajá. es el único partido político que ha construido tramos importantes de la historia de México. El PAN trató pero no pudo. Morena, en lugar de construir, está retrocediendo, desapareciendo instituciones, golpeando instituciones que han servido para moderar el cambio político en México, pero el PRI hasta ahorita es el único que ha construido tramos importantes de la historia de México, y creo que tarde, pero la gente lo está valorando en este momento. Y en ese sentido es tu última entrega, ¿no? Tu última columna, Bulmaro, con del bienestar de todos al bienestar de algunos. Sí, porque hemos retrocedido muy feo en creer que los familiares son los únicos capacitados para gobernar, y hemos visto ejemplos muy burdos. Lo vimos ahora con la renuncia de la directora del CECITES, que renunció por malos manejos. Lo vimos con Segalmex, donde la lana que se clavaron ahí más fuerte que la estafa maestra. Y en lugar del presidente reconocer que la corrupción no se combate de un día para otro, empieza a decir que vaya, se rodeó de priistas y todo. No ha habido una intención seria de combatir la corrupción, y estamos regresando a creer que los parientes son los únicos habilitados para gobernar. Eso es retroceso total. Y ya no sigamos viendo la crisis en la educación, la crisis en el sistema de salud, la crisis en el sistema de seguridad, porque realmente no se está haciendo lo que la gente demanda, sino lo que un grupo cree que es necesario para México, pero al mismo tiempo ese grupo quiere inventar un pensamiento único y excluir a todas las corrientes de la participación en el gobierno. Sí, solamente apuntar en lo que mencionas. Y no hemos visto todavía, y está en camino el tema de la recesión, el rebote del peso, por la forma en que se está manejando la economía, ¿no? De las tasas de interés al otro lado, de la crisis bancaria con bancos que ya están tronando en Estados Unidos y en Europa. Es decir, se nos puede ir por la borda en los últimos... Mira, para que salga el presidente falta del 1 de octubre del 24, faltan los 9 meses de este año, más 9, 18 meses para que salga el presidente, pero todo puede ocurrir si hay un mal manejo político y si las expectativas que ha generado el presidente de manejar una sucesión en paz no se dan con alguien que se inconforme dentro de Morena por la decisión del presidente, que sigue estando en la decisión del presidente. Así es. Bulmaro, te agradezco que hayas aceptado esta comunicación como siempre para platicar en este tema de vital importancia, recordar obviamente a Colosio y tocar de pasadita lo que estás planteando en tu columna esta semana. Muchas gracias a ti y estoy a tus órdenes como siempre. Un abrazo fuerte, que estés bien. Hasta luego.